Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Ya, le mando un saludo especial a Sergio Andrés Norambuena, que se encuentra conectado en este momento. Y les comento, ¿cierto?, que hoy día es la última clase de técnicas de conducción. Mañana nos toca hablar de cascos, chaquetas, etcétera, ya, de seguridad activa y pasiva. Eso es mañana. Y hoy día vamos a terminar hablando, dando consejos, ¿cierto?, conversando acerca de técnicas, ¿cierto?, de conducción, ¿ya? Hoy día vamos a empezar en el punto 3.13, que habla de la comunicación entre el conductor y el pasajero, ¿ya? Habla de la comunicación entre el conductor y el pasajero. Dice, si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás, el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, este puede desconcentrarse, poniendo menor atención en la conducción. Luego dice, antes de iniciar el trayecto, conviene establecer un código de comunicación, como por ejemplo, un golpecito que indique que se reduzca la velocidad o para poder parar, ¿ya? Súper importante, chiquillos, que cuando nosotros manejemos, ¿cierto?, la moto con un acompañante, los dos la pasen bien. ¿A qué me refiero con esto? Si nuestro acompañante no se siente tan cómodo a gran velocidad en la moto, entonces andemos a una velocidad que el acompañante se sienta cómodo y seguro. Además de eso, este texto les menciona, ¿cierto?, que es conveniente o les recomienda que es conveniente tener una especie de eh, lenguaje de señas, entre comillas, ¿cierto?, entre el conductor y el acompañante, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el conductor, ¿cierto?, puede ponerse de acuerdo antes de salir con su acompañante y decirle, mira, vamos a viajar a tal parte, si tú necesitas que yo me pare, tócame el hombro derecho, dame un golpecito en el hombro derecho, ¿ya? Si encuentras que voy muy rápido y vas nervioso, nerviosa, dame dos golpecitos en el hombro izquierdo, por ejemplo, ¿ya? O en la rodilla o en una parte del cuerpo, ¿cierto?, donde puedan tener contacto fácilmente, ¿ya? Y sin tener que obviamente estirarse hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Eh, lo ideal es que no sean muchas señales tampoco y que sean señales lo más claras posible y que el conductor siempre ocupe ojalá las mismas señales, que no tenga que estar pensando, oye, el golpecito qué significaba, que parara o que anduviera más lento, o significaba que no sé, había que doblar a la derecha, ya. La idea es que no sean tantas señales, ¿ya? Pero sí que existan señales de comunicación verbales, ¿cierto?, entre el conductor y el pasajero. También es cierto que existen sistemas de comunicación para los cascos, en los que el conductor y el pasajero se pueden comunicar a través de micrófonos y audífonos muy parecido a lo que yo tengo acá, ¿cierto? Pero especialmente diseñado para los cascos, ¿ya? Ahora vamos a hablar del cambio de comportamiento dinámico. Dice, la conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos, que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento al que está acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias. Para empezar, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero se vuelve más efectivo y se demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre. Por esta razón, lo puede usar con más firmeza para tener una frenada equilibrada, ¿ya? La moto, cuando tú llevas un acompañante, sea una persona
liviana que pese, no sé, 50 kilos, 50, 60 kilos, o sea una persona más pesada que pese cerca de 100 kilos o, no sé, 90 kilos, ¿ya? La moto se va a comportar de forma totalmente distinta, porque aumentamos la cantidad de masa que va arriba de la moto, la cantidad de peso, ¿cierto? En vez de que vaya un cuerpo, van dos cuerpos. A la moto le va a costar más acelerar, le va a costar más llegar a cierta velocidad, ¿cierto? Y también, de cierta forma, te puede costar más frenar. ¿Por qué? Porque va a tener mayor peso que te va a querer llevar la moto hacia adelante. Además de eso, acá me dice que los frenos pueden comportarse de forma distinta. ¿Por qué? Porque tengo que manejar más o menos peso. Vamos a ver quién me escribió acá en el chat. Hola Gary, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Gusto de verte. Entonces, eso es importante. La moto no se comporta igual si vamos solos o si vamos con pasajeros. De hecho, se nota mucho cuando andamos mucho rato con un pasajero y luego que ese pasajero se baja y nosotros salimos solos en la moto, se nota mucho la diferencia. Pareciera que fuera en el aire, por decirlo así, porque la moto se siente muy, muy liviana. Qué bueno, Gary, me alegro. Entonces después dice, igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta en curvas. Es necesario mayor anticipación, ya que tiene que comenzar a trazar antes que cuando circula en solitario, ¿ya? Claramente, cuando yo llevo una moto o un vehículo por una curva, entre más pesado y entre más varíe el punto de gravedad, ¿cierto?, del vehículo, más me va a afectar en la curva, ¿ya? Un vehículo que, o sea, las fuerzas que tengo que manejar en la curva, que son las fuerzas centrífugas, ¿cierto? También se pueden hacer más evidentes, ¿cierto? Más intensas cuando llevo mayor peso en la moto o un acompañante. Ya, bueno, esto, ojo que esto también aplica para cuando nosotros ponemos una carga en la moto atrás, ¿ya? Yo en mi moto he llevado cargas bastante pesadas en algún momento y de verdad cuesta manejarla, ya de verdad cuesta. No muchas personas quizás han llevado tanto peso en la moto, pero es un tema el tema de el peso, valga la redundancia. Ya siempre debemos extremar las precauciones, ¿cierto? Para poder controlar, ¿cierto? Esas fuerzas extras que actúan cuando nosotros vamos con peso o con una persona extra, ¿ya? El pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso. Sobre todo si está de viaje y lleva equipaje, ¿ya? Mayor razón todavía. Yo he viajado en una moto 150, ¿ya? En una Mortal R15, ¿ya? Aunque a algunos no les gusta, a mí me encanta esa moto. Y eso que yo soy súper grande, mido 1,86 m, pero fui muy feliz cuando tuve esa moto. Y en esa moto viajé a La Serena. Yo, mi señora, los dos somos altos, ya los dos somos más o menos pesados, ¿cierto? En ese tiempo éramos más flacos, pero relativamente pesados, igual somos personas pesadas de peso, ¿cierto? De masa. Eh, y aparte de eso, no llevamos tanto equipaje, pero llevamos al menos una mochila cada uno, ya, así como puesta por el lado. Y de verdad que la moto, bueno, la moto se portó excelente, pero de verdad que se notaba muchísimo, ¿cierto? Cómo el peso nos llevaba en las bajadas, cómo a la moto le costaba subir en las subidas con nuestro peso. Nunca nos bajó la velocidad tanto así como que fuéramos, no sé, a 50, no, pero se notaba, ya se notaba la moto, la R15 es bastante ágil, es una moto bastante ágil, ya, sin tener mucha potencia, es bastante ágil, pero con el peso de nosotros, más el peso de los bolsos, se notaba, ¿cierto?
se notaba cómo eh, afectaba, ¿cierto?, al rendimiento de la motocicleta y también en los frenos. ¿Ya? Es por eso que es importante tener siempre nuestros frenos bien cómodos, porque a veces nosotros decimos, nada, si la pastilla aguanta, ya está muy flaquita la pastilla, y le seguimos dando, y resulta que cuando nosotros subimos a una persona a la moto tiene que soportar más fuerza, ya, y la pastilla un trabajo más duro. Entonces, si está muy flaquita, es probable que a lo mejor se nos termine de gastar ahí o que empiece a funcionar de forma menos eficiente. Ya por eso que necesitamos que la moto siempre esté en las mejores condiciones posibles. Ya recuerden que la moto el fabricante la hace con ciertos estándares para que funcione lo mejor posible en el espectro más amplio de situaciones posibles. Es por eso que las motos, por ejemplo, y los vehículos traen neumáticos que son para lluvia y para piso mojado. ¿Ya? Claro, en la mayor parte del tiempo no ocupamos la línea de los neumáticos, por decirlo así. ¿Ya? Pero son importantes para que funcione el mayor tiempo posible, en la mayor cantidad de situaciones posibles, ¿cierto? Que pueda funcionar de forma correcta o de la mejor forma posible. Es por eso que si yo preparo una moto, por ejemplo, de calle para carrera, puedo mejorar sus prestaciones para la carrera, pero voy a estar descuidando otras prestaciones en las cuales el fabricante pensó para que la moto fuera una moto de calle, ¿ya? Y tuvo que a lo mejor sacrificar un poco de velocidad para darle un poco más de confort a la moto, ¿ya? O sacrificar un poco de velocidad para darle más seguridad, ¿ya? Etcétera. Ya dice, también debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta, ¿ya? Lo que normalmente llega primero al piso cuando nos inclinamos para tomar una curva son los pedalines, ¿ya? Que al inclinarse, ¿cierto? De hecho, tienen hasta unos topes algunos pedalines. Podrían, si vamos con peso y nos inclinamos, podríamos llegar antes al suelo o rozar con una parte fija de la moto, distinta a las ruedas, ¿cierto? Rozar antes el piso de lo que teníamos previsto. Y eso es muy, pero muy peligroso porque es como poner un ancla, ¿cierto? Imagínate que rozas con una parte y que más encima hay algún tipo de desnivel en el camino y se engancha ahí, es potencialmente muy peligroso. Por ende, es necesario que cuando tú tomes una curva y vayas con más peso, ¿cierto? La tomes aún con una velocidad más contenida que cuando vas solo. De esta forma no vas a tener que inclinarte tanto en la curva y vas a poder pasarla, ¿cierto? Con más seguridad. Bueno, en el párrafo anterior decía que el pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje. Lo explicamos. Para compensar esto, para compensar esto debe aumentar la carga, tensionando el resorte en el amortiguador trasero. Si tiene esta opción, obviamente, la moto, ¿cierto? Para que no baje tanto. Y aumentar la presión de aire de la rueda trasera según las indicaciones del fabricante para prevenir comportamientos extraños en curva, ¿ya? Eso, el tema de regulaciones, de agregar más o no presión, ¿ya? A los neumáticos, siempre deben contrastarlo. Es un consejo, pero es un consejo para que vayan al manual de usuario y contrasten la información que acá está con lo que indica el fabricante, y lo que indica el fabricante obviamente es ley. Dice, profe, consulta, ¿a qué edad se puede llevar un menor en la moto acá en Chile? Difícil pregunta, Gary, ¿ya? Está acá arriba, no estoy seguro si está escrito acá arriba, pero vamos a buscarlo. Ya, acá hay una parte que dice
circular con menor de edad. Yo no me acuerdo mucho, ya, de todas formas, eh, yo soy enemigo de llevar niños en la moto, ya. La actividad de andar en motocicleta es una actividad altamente peligrosa, ya, desde mi punto de vista, es una opinión personal. Y la verdad es que yo no llevaría a mi hijo hasta que él realmente pueda tener conciencia y decidir si se quiere o no se quiere subir a una moto, ¿ya? Obviamente todos los niños quieren andar en la moto, ¿cierto? Pero yo la verdad que trato de, cuando lo saco a dar una vueltecita a mi hijo en moto, normalmente en un espacio cerrado, ¿cierto? Y a una velocidad realmente muy baja y con todo el equipo de protección que ya le tengo, ¿ya? Entonces, eh, para no es mucho tema el tema de a qué edad lo puedo subir a la moto, porque yo no lo voy a subir hasta que tenga unos, no sé, 13, 14 años conmigo, ¿ya? Pero veamos lo que dice acá, porque realmente no me acuerdo si en esta parte menciona lo que tú me preguntas. Si no aparece, me lo dejas en el WhatsApp y lo podemos responder con un poquito más de tiempo. Dice, cuando el pasajero sea un menor, se debe ser muy consciente de las precauciones que se debe tomar. Circular siempre de manera más reservada y tranquila. Su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor, nunca entre los mandos de dirección y el conductor. Es obligatorio que el pasajero menor vaya siempre a horcadas, llegando con los dos pies a los apoyapiés laterales y reposapiés, ¿ya? Con los dos pies. Ahora, ¿cómo vamos todos cómo van todos los copilotos en una moto? ¿Ya? Que use un casco adaptado a su talla, así como el resto de equipo protector. Es recomendable que use el asiento adicional adaptado, aprobado por alguna normativa internacional. Las mismas recomendaciones para los cascos que vamos a ver mañana aplican para el niño, ¿ya? Que fuera necesario. ¿Por qué la ley menciona esto? Porque muchas veces vemos a algunos papás, ¿cierto?, que le ponen a los niños un casco de bicicleta, ¿ya? Obviamente ese casco no lo protege nada, ¿ya? Porque no está hecho para andar en moto. Existen cascos de niños que realmente protegen, que son certificados, pero son un poco más difíciles de conseguir y también son un poco más caritos. Por eso que mucha gente toma la opción fácil, ¿ya? Pero el problema de la opción fácil es que cuando pasa un accidente, eh, podemos imaginar las consecuencias, ¿cierto? Es recomendable, dice, si no es familiar directo, contar con el permiso de su padre, madre o tutor lugar, o tutor legal. Ahí sí. Obviamente, ¿cierto? Yo no puedo llevar a un niño en la moto sin preguntarle a sus papás. Ya, yo las pocas veces que cuando era más joven llevé a mis primos en moto o a mis sobrinos, ¿cierto? Fue expresamente con la autorización de los papás. ¿Por qué? Porque uno por mejor puede decirle al niño, ya salgamos a dar una vuelta. Y en esa vuelta puede pasar cualquier cosa porque andamos en moto. Ya andamos muy expuestos, sobre todo si andamos en la calle. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Con respecto a la edad, mira, me parece que no hay una edad, leyendo esto, ya de lo que me acuerdo, me parece que no hay una edad estipulada fija, ¿ya? Lo que sí es que el niño que tú vas a llevar, sí o sí, debe llegar con los dos pies a los apoyapiés laterales o reposapiés. Es decir, que quede, entre comillas, como calzado en la moto, que no le queden las los piernecitas muy arriba, ¿cierto? Que le queden las piernecitas colgando, ese sería el término más apropiado, ¿cierto? Que se pueda afirmar bien de la manilla o de la correa que trae la moto, ¿cierto? Yo creo que va más por ahí el tema, pero te invito, Gary, a que lo dejes en el WhatsApp de practicates.cl y ahí lo vamos a estar respondiendo de forma mucho más profesional, ¿ya? O de forma mucho más exacta en realidad, ¿ya? Porque no estoy 100% seguro de si existe, si está en alguna parte de la ley estipulado la edad del... ¿Ya? ¿Te parece bien la respuesta, Gary?
Ya, ok. Gracias, Gary. Sigo. ¿Cómo se escucha hoy día la clase? ¿Se escucha mejor o se escucha igual que siempre? Gary. Ya, genial. Muchas gracias. Dame un segundo. Ahora sí, me dio un estornudo. Ya, sigo entonces. Conducción en grupo de motocicletas. Dice, se deberá nombrar a un líder o un jefe, en definitiva, ¿cierto? Un líder que sea responsable de guiar al resto del grupo. Ya. El tema de los grupos de motociclistas es un tema súper recurrente, sobre todo cuando somos principiantes, cuando recién nos compramos nuestra motito, ¿cierto? Queremos andar, pero para todos lados, queremos conocer amigos, queremos tener una banda de motociclistas, ¿cierto? Eh, pero, ¿cierto? Esta actividad también es riesgosa. Y para que resulte bien, debemos tener una estructura, ¿ya? En el caso que nosotros circulemos como grupo, debemos tener mucha organización, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos vamos a poder estar comunicando probablemente, a no ser que todos tuviéramos un intercomunicador y todos esos intercomunicadores pudieran comunicarse entre sí, ¿cierto? Como para que nosotros fuéramos, imagínate, 10 motos, ¿cierto? Un grupo chico, de hecho, 10 motos y fuéramos todos conectados hablando, oye, sí, soy tanto, vamos para allá, vamos para acá, no sé. Eso es casi utópico, ¿cierto? Es difícil que se dé, ¿ya? Se da en algunos grupos que son más establecidos, que llevan más años, que tienen más recursos también, ¿cierto? Se puede dar. Pero lo más normal es que no tengamos comunicación directa con los demás integrantes del grupo, además de que a veces no somos 10 motos, sino que somos 50 motos, ¿ya? Si somos 50 motos, ya ni siquiera con intercomunicadores podríamos, ¿cierto?, ponernos todos de acuerdo. Entonces es súper importante que, eh, que haya un líder, que haya una estructura. No quiere decir que sea un líder que los vaya a mandar, o un líder que los mande, no sé, pues, a servir bebida, no sé, ¿ya? Sino que es un líder que debe compartir su experiencia con el grupo y organizar el grupo de tal forma que el paseo, la circulación o el viaje, ¿cierto?, salgan lo mejor posible, ¿ya? Y para eso todos tenemos que cooperar, ¿cierto?, para que las instrucciones del líder sean bien ejecutadas y de la forma obviamente más segura, ¿ya? Entonces, la parte del líder tiene una responsabilidad súper importante, porque si el líder elige mal, puede haber un accidente que involucre, ¿cierto?, a muchos motociclistas, a dos o a tres de una, ¿ya? Imagínate que el líder dice, no, aquí está a punto de cambiar el rojo, vamos a cruzar, no. Él alcanza a cruzar, ¿cierto? Pero los últimos dos motocicletas que vienen, ¿cierto?, junto con el grupo, y que a lo mejor uno entra como una especie de sinergia cuando va en grupo, ¿cierto? Por seguir a los demás, pasa igual con el semáforo en rojo, viene un auto y lo atropella, ¿ya? Eso puede pasar. Por ende, el líder jamás debe tomar decisiones arriesgadas. Ejemplo, vamos en moto, ¿cierto? Yo veo que a 100 metros hay un semáforo y que ese semáforo está en verde, ¿ya? Lo que debiera hacer el líder es desde lo lejos ver cuándo cambió el semáforo y ver si es probable o no que empiece a cambiar a amarillo, ¿ya? Y si ve que en los tiempos del semáforo
no van a alcanzar a cruzar todo de forma segura, súper segura, debería él, ¿cierto?, empezar a ralentizar el grupo para que ojalá inclusive lo pille el amarillo y pueda detenerse y detener todo el grupo antes del semáforo, y luego cuando dé el nuevo verde, ¿cierto?, pasar con todo el grupo para hacer que en ningún momento los que van más atrás estén expuestos, ¿ya? Ahora, los integrantes del grupo tampoco pueden hacer un tema así como que si el líder pasa, yo paso. No. Si yo veo que el líder por algún motivo pasó, porque también se puede equivocar, ¿cierto? La idea es que no se equivoque, pero todo humano. Entonces, si por algún motivo el líder pasó y yo veo que el semáforo está a punto de cambiar a rojo, igual me detengo. ¿Ya? Si igual estamos dentro del tránsito, tenemos que respetar la ley del tránsito y obviamente salvaguardar nuestra integridad lo más que podamos. Pero no es la idea que el grupo se divida. Por eso el líder tiene que tomar decisiones antes de que eso pase, y esas decisiones tienen que estar en pos de que eso no pase. ¿Ya? Ya. Entonces dice que su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto, marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decidir cuándo tienen que parar, ¿ya? Obviamente, todas estas decisiones se toman, ¿cierto?, en un consenso, en una reunión antes de salir, ¿ya? Oye, vamos a hacer tantas paradas, vamos a parar en tal parte, en esta otra parte, etcétera. Si pasa una emergencia, vamos a hacer esto. Si uno queda en pana, si uno queda en pana en cierta parte, no nos podemos parar todos porque es muy angosto el camino, puede ser peligroso, se van a parar dos nomás con él y los demás vamos a seguir. Si llegara a pasarle algo a una moto en cierta parte que hay más espacio, ahí nos paramos todos, resolvemos el problema y seguimos, por ejemplo, ¿ya? Eso nos podría decir líder, ¿ya? Vamos a ir a tal parte, están de acuerdo que paremos en tal parte, etcétera. Eso llega a un consenso, no es un rey, ¿ya? Es un líder para que pueda funcionar mejor el tema del paseo, ¿ya? El líder, ¿cierto? Dice, debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento, ¿ya? Eso es súper importante. Muchas veces se hacen convocatorias de moto, ¿cierto? En las cuales ponen junta de moto, ¿cierto? 600 centímetros hacia arriba. Y hay gente que dice, que son clasistas, que son aquí, que son allá, ¿cierto? Por qué no dejan que todas las motos vayan? Etcétera. Bueno, es simplemente es porque una moto de 600 ya es súper difícil que vaya al mismo ritmo que una moto de 125, y va a ser inclusive hasta incómodo, ¿ya? Hay otros paseos, ¿cierto? En los cuales sí se dice, oye, puede venir cualquier moto porque va a ser un paseo súper tranquilo, ¿cierto? Y nos vamos, podemos, ¿cierto? Adaptarnos a una moto 125 centímetros cúbicos, ¿cierto? Que claramente va a tener menos ritmo que una moto de 600, ¿ya? Pero cuando escuchen eso, entiendan que no siempre es un tema de clasismo, sino que es un tema de clasificación nomás. O sea, por algo yo me compré una moto de 600 yo, pero la persona que se compró una moto de 600 por algo se la compró, porque él en algún momento quiere andar relativamente rápido, ¿cierto? Entonces, también quiere en algún momento hacer paseos con gente que ande más o menos a su nivel, ¿ya? Recuerden que nunca va a ser recomendable que sobrepasen los niveles de velocidad, ¿cierto? Permitidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las reacciones, tiene que ver con que si se me cruza algo, yo a esa velocidad alcanzo a reaccionar, pero si voy al doble de esa velocidad, obviamente no voy a alcanzar a hacer nada, ¿ya? Dice, en lo que respecta a la recarga de combustible, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía, y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada. Siempre va a ser mejor tener combustible disponible a no tenerlo en todos los estanques. No sabemos lo que puede pasar más adelante y los problemas que necesitemos solucionar.
¿ya? Entonces, si tenemos todas las motos cargadas con combustible y a alguno, no sé, se le rompe el estanque, se le rompe una manguera y bota todo el combustible, se para, ¿cierto? Le arreglamos la manguera de alguna forma, pero no vamos a tener combustible. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a sacar a lo mejor un poquito de combustible a cada moto, ¿cierto? Y con eso le vamos a hacer combustible para que esta moto que tuvo el desperfecto pueda llegar a la bomba, ya en un caso súper hipotético, ya, pero algo por el estilo. Por eso a eso me refiero que todos deberíamos tener los estanques llenos siempre que podamos, ya. Eso significa que va a haber una moto que tenga un estanque mucho más pequeño. Yo ahora tengo una moto que tiene uno de los estanques más grandes de su categoría, ya. Es súper bacán. ¿Por qué? Porque le cargo combustible, yo ando harto en la moto actualmente, y le cargo combustible una vez a la semana nomás, ¿ya? Antes tenía otra moto, una moto de enduro, que me robaron. ¡Oh, qué terrible! ¿Ya? Y esa moto tenía un estanque muy pequeño, ¿ya? Entonces tenía que cargar combustible casi todos los días, ¿ya? Como día y medio tenía que cargar combustible si no quedaba en pana. Entonces, si yo voy a invitar a esas dos motos, independiente que tenga una moto que dura mucho rato el combustible porque tiene muchos litros de capacidad del estanque, tengo que ajustarme a la moto que tiene menos capacidad. Y además de eso, aprovecho de rellenar mi estanque, que es más grande, ¿cierto? Cada vez que puedo. ¿Por qué? Por seguridad. Porque a lo mejor en algún momento necesitamos más combustible y va a estar disponible. Es como sube a la cordillera en auto, siempre tiene que ir lleno de combustible. Imagínate que te subió una parte con nieve, te quedas atrapado en la nieve, no puedes bajar fluidamente y tienes que pasar la noche en la cordillera, por lo menos vas a tener combustible para mantener el auto funcionando en intervalos de tiempo y prender la calefacción, por ejemplo, ¿ya? A eso me refiero que siempre, 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 ojalá todos los vehículos anduvieran con la mayor cantidad de combustible posible, ¿ya? Recuerden que autonomía, el término autonomía se usa para explicar, ¿cierto? Que una moto tiene, es el rango entre que la moto carga combustibles con su estanque completo, es cuánto puede andar. Si con el estanque completo la moto puede andar 100 kilómetros, tiene 100 kilómetros de autonomía, de funcionar sola, entre comillas, ¿ya? Si la moto con su estanque lleno, no estoy hablando de los litros, con su estanque lleno, anda 400 kilómetros, tiene 400 kilómetros de autonomía. Entonces tiene cuatro veces más autonomía que la otra moto. No depende solamente de los litros que haga el estanque. También depende de lo eficiente que sea la moto para quemar combustible, de su cilindrada, etcétera. ¿Ya? Dice, el objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder, está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elige para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que serán los ojos del líder en sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie se quede atrasado y que nadie se pierda. Ya, súper importante. El líder, ¿cierto? Va a tener, entre comillas, otro líder, ¿cierto? Los dos van a ser importantes, ¿ya? Va a tener un escudero, no sé cómo lo podemos llamar, ¿ya? Pero eh, el líder va a tener una persona que va a ir en la parte, en la cola del grupo, al final. ¿Por qué? Porque va a ir observando qué es lo que está pasando. El líder no puede ir mirando todo el rato para atrás, ¿por cierto? Entonces, es esta persona que va atrás, es importante que ojalá tenga una moto, ojalá rápida, y ojalá confiable, en el caso de que tuviera que moverse para buscar ayuda, etcétera, ¿cierto? Y que obviamente no ande quedando en pana porque es el último y a lo mejor no lo va a ver nadie, por ejemplo, ¿ya? Entonces, normalmente el líder y el último, ¿cierto? El encargado del líder, por decirlo así, o el designado del líder,
Ideal también, aparte de su experiencia, es que tengan motos rápidas y confiables, ¿ya? Y si no es tan rápida, al menos que sea confiable, ¿ya? Quizás no es excluyente, pero es lo ideal, ¿ya? Al menos desde mi punto de vista. Después dice, ¿cómo circular en grupo? ¿Ya? ¿Cómo puedo circular en grupo? Dice, una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad, el líder tendrá presente todos los que vienen detrás de él. Ya siempre pensando, tengo 10 atrás, tengo 20 atrás, etcétera. Teniendo en cuenta semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. Eso ya lo habíamos hablado. En carretera, debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Ojo, está prohibido circular en paralelo. Es decir, que en la carretera no pueden ir dos motos así por la misma vía. Lo que se hace es que en vez de que vayan así, vayan así, ¿ya? En zigzag, una a la derecha y una a la izquierda, por la misma vía, por la misma calzada. ¿Ya? Podrían ir así, pero por calzadas distintas, porque ahí habría más espacio, ¿ya? Ahora, lo ideal es que cuando viajamos en grupo ocupemos solo una calzada para no interrumpir el tráfico de los demás también, ¿ya? Entonces dice que está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesario. Por ejemplo, esquivar un hoyo, esquivar un animal, etcétera. ¿Ya? El líder también debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura es circular en forma alterna o zigzag, como les dije recién, como les expliqué recién, uno por la derecha y otro detrás por la izquierda, y así sucesivamente. Aquí aplica lo mismo que les he explicado siempre, que entre más distancia tengan de los demás vehículos que van en la vía, mejor. Ahora, obviamente acá se entiende que vamos en grupo, ¿cierto? Y que tampoco podemos dejar tanta distancia porque si no el grupo va a ser demasiado largo y se va a cortar en todas las intersecciones la caravana, por decirlo así. Dice, de esta forma se dispone de más espacio para realizar maniobras, sin peligro de tropezar con otra moto que fuera en paralelo. El líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él. Así, como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos, ¿ya? Muchas veces nos integramos un grupo de motos, somos principiantes, la embarramos varias veces, pero viene después nuestro compañero de grupo, ¿cierto? Que viene más atrás y que tiene más experiencia y que se va fijando en lo que voy haciendo bien, lo que voy haciendo mal y me va a decir, mi nombre es Ricardo por si no sabían, ¿ya? Me va a decir, por ejemplo, Ricardo, sabes que, mira, no te lo tomé a mal, pero cuando tú te cambias o cuando tú doblas, no prendes los intermitentes. Tienes que prenderlo porque de esa forma va a ser más seguro para todos, etcétera. Entonces yo, ¿cierto? Que a lo mejor sé un poco menos o que en realidad, aunque sepa, tengo detalles, ¿cierto? En mi conducción, como todos quizás los podemos tener, debo tomar ese consejo bien, ¿cierto? Y tratar de hacerlo mejor para la próxima, ¿ya? Obviamente, si la persona me viene a retar o humillar es distinto, pero si me lo están diciendo de buena forma, ¿cierto? Y me están diciendo, pucha, mira, hagamos esto para que la conducción o el paseo sea más seguro para todos, etcétera, siempre tomemos ese consejo con altura de miras, ¿ya? Y entendiendo que es mejor para todos. Después dice, si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perderlo. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. ¿Ya? Obviamente, por algo es el líder, ¿cierto? El líder debería equivocarse muy poco o no equivocarse prácticamente. ¿Ya?
Luego habla del adelantamiento. Allá habíamos hablado del adelantamiento, ¿cierto? Aplican todas las normas que hablamos de adelantamiento anteriormente, pero, ¿cierto? Aquí habla del adelantamiento en grupos. Dice, el líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de posible todos puedan hacerlo sin que queden otros autos o camiones, ¿cierto? Intercalados en el grupo. Cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña, se debe adelantar ordenadamente respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables, ¿ya? Después dice la importancia de la mirada. Al circular en grupo, debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los que van detrás. Por ello, debe mirar por los espejos muy frecuentemente y respetar las distancias para evitar alcances y maniobras peligrosas. Además de esto, debemos programar las paradas, ¿ya? El tema de programar las paradas ya lo conversamos, ¿cierto? Debemos programar las paradas, ¿ya? Bueno, queridos alumnos, ¿cierto? Se me pasó el tiempo volando, ¿ya? Espero que les haya parecido bien esta clase. Les mando un abrazo, cuídense mucho y muchas gracias por estar, ¿cierto? Atentos a nuestro contenido. Si tienen alguna duda, consulta, ¿cierto? Se pueden dirigir directamente a nuestro WhatsApp y ahí lo estaremos atendiendo lo más pronto posible. Ya les mando un abrazo. Recuerden que mi nombre es Ricardo. Si me ven por ahí, me saludan y que mañana volvemos a tener clase, ¿cierto? Empezamos a las 2:30 y los espero, ¿cierto? Mañana en clase a las 2:30 y vamos a hablar de cascos, chaquetas, seguridad activa y pasiva, etcétera, ¿ya? Y amigos, un abrazo, cuídense mucho, nos vemos y chao, chao, que estén muy bien. Hasta luego, Gary, y hasta luego, Sergio Andrés. Te espero mañana, Sergio Andrés. Cuídate, que estés muy bien.